Bienvenidos al programa donde de forma práctica y amena aprenderás de finanzas personales y de negocios y cómo mejorar tu relación con el dinero. Consejos, invitados y mucho más. Aquí iniciamos Principios Financieros con Mario Lizola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí con nuestra invitada esta tarde, la contadora Samantha Andoaga. Hola, Samantha. Un saludarte en esta tarde. Muchas gracias por invitarme, Mario, otra vez. No, al contrario, estuvo Samantha con nosotros. Fue un tema de verdad que les gustó mucho a nuestro auditorio, Samantha, el tema de impuestos para principiantes. Nos diste muchos consejos prácticos. Y hoy, pues estamos en la época de las declaraciones anuales. Es por ello que hablamos de este tema en esta tarde, declaraciones anuales para principiantes. Pero bueno, Samantha, de verdad, un honor que estés con nosotros y gracias que estés de nuevo esta tarde aquí. A ti, muchas gracias por invitarme. Y bueno, platicarles un poquito de Samantha, un poquito su semblanza, su trayectoria. Bueno, aparece ahí ya alguna información de sus redes sociales, Mi Yo Contador. Ahorita nos platicarás también de este tema, muy padre, muy interesante. Pero bueno, Samantha es contadora pública, egresada de la Universidad de Sonora en el año 2018. Está cursando y me comenta ahorita que ya está por terminar su maestría. Sí, esta semana, de hecho. Uy, mom, mira qué padre, qué interesante. Y que ya es un logro más, ¿verdad? En tu carrera profesional, una maestría en Derecho Fiscal por la Universidad de Valle de México. Ha tenido diferentes diplomados en costos, planeación fiscal, reformas de outsourcing, etc. Se ha desempeñado en diferentes áreas contables de algunas compañías, como Cisco Consultoría, la empresa Bosch, y actualmente es asociada a un despacho de contadores, una firma importante donde ella maneja pues, una amplia cartera pues de clientes donde ve contabilidades, estrategias fiscales, cálculo de impuestos para personas físicas, personas morales y bueno, también asesoría de manera personalizada. Sí. Y sobre todo, bueno, eres creadora de contenido para jóvenes emprendedores que se llama Mi Yo Contador. Ahí lo pueden seguir en diferentes redes sociales, en Instagram y bueno, nos platicarás ahí también en dónde estamos, ¿verdad? ¿De qué se trata? Muy interesante también, Samantha. Gracias de nuevo. Y bueno, pues quisiera que entráramos un poquito al tema de esta tarde. Muy bien. Declaraciones anuales para principiantes, Samantha. Yo creo que aquí, para que nos expliques un poquito el contexto, ¿verdad? ¿Qué es? Pero yo quisiera hacer una pregunta, yo creo que es básica, que todos podemos hacernos. Como ya nos platicaste, ¿verdad? En programas pasados, por ahí estuviste con nosotros, pues los impuestos, pues todos tenemos que pagar de alguna manera, ¿verdad? No Sí. nos quitamos ese tema. Sí. Sí, ¿verdad? Por ahí nos dijiste una frase un poquito que los impuestos y... Que no hay nada seguro en la vida más que los impuestos y la muerte. Ándale, sí, muy bien. Sí, los impuestos y la Algo muerte. así. Sí, así es. Entonces, bueno, tenemos que pagar impuestos. Pero aquí yo quisiera hacerte una pregunta como para abrir un poquito el tema. Nosotros pagamos normalmente, ¿no? Tú nos explicarás un poquito más. Impuestos mensualmente. Okay. ¿Por qué tenemos que pagar, digamos, ahora una declaración anual si yo ya declaré mensualmente, digamos? Pues esa creo es una excelente pregunta para comenzar como con este tema tan importante. Okay. Es porque justamente las declaraciones mensuales que mencionas en realidad se llaman declaraciones provisionales. Okay. ¿Por qué? Porque el ISR, el impuesto sobre la renta, en realidad es un impuesto anual que se paga de forma anual. Okay. Pero nosotros vamos provisionando el pago, por eso es un nombre de declaraciones provisionales. Hazte de cuenta que el gobierno nos dice, te voy a dar chance de que vayas pagando de poquito en poquito lo que me vas a pagar en todo el año. Entonces, todo lo que tú pagaste en todo el año, pues ya no lo pagas en la anual, simplemente pagas la diferencia. Muy bien. O te puede quedar a favor. Entonces, el impuesto sobre la renta, que es el impuesto que tenemos que pagar sobre nuestras, digamos, utilidades, es un impuesto anual. Es un impuesto anual, es correcto. Entonces se hace ese cálculo anual, pero vamos pagando mes a mes como que un poquito. Un aproximado, por así decirlo. Digo, podríamos verlo de dos maneras, ¿verdad? Uno es de que el SAT o la autoridad nos da chance de pagarlo en parcialidades, o también que el SAT diga, bueno, yo quiero estar recibiendo un poquito mes a mes. También. No esperarme a que me paguen un año, ¿verdad? Ajá. Ahí depende de cómo ves el vaso, medio ándale, lleno, medio vacío. Yo creo que es un poquito de las dos, ¿verdad? Sí. Pero entonces, no nos quitamos la declaración anual. O sea, no porque declaré mensualmente, no tengo que declarar. O sea, tengo la obligación, digamos, de tener declaración. Dependiendo del régimen en el que estés. Ok. Por ejemplo, ahorita ya el régimen de corporación fiscal ya no existe como tal. Sin embargo, hay unas personas que pudieron quedarse en este régimen, ¿no? Antes de que pues se quitara y con la salida del RIF entró el RECICO, que es el régimen simplificado de confianza. El RIF no estaba y no los que se quedaron tributando ahí no están obligados ellos a presentar la declaración anual. Ok.
por ejemplo, ese régimen, el reciclo, ellos sí están obligados, ellos sí no tienen para dónde hacerse. En realidad, la mayoría de los regímenes están obligados a presentar la declaración anual, pero por ejemplo, los empleados, los asalariados, en algunos casos no están obligados. En otros casos sí están obligados, dependiendo del supuesto en el que se encuentren, ¿no? Pero pues ahorita, por lo general, todos están obligados. Pero digamos que la mayoría está obligada a pagar. Si tú tienes una empresa, tienes un emprendimiento, que también, bueno, eso platicamos un poquito del programa pasado, pero hay dos giros, digamos, básicos, ¿no? Personas físicas o personas morales, ¿no? Digamos que la persona moral es una empresa como tal, una sociedad o... Sí. Y para eso creo que ya se nos pasó la fecha, ¿verdad? Ya ¿Cómo está? se pasó la fecha, fue en todo marzo. Okay. Todo marzo es pues el tiempo de presentación de declaraciones anuales de personas morales, que son, como tú lo dijiste, pues son todas las empresas, las sociedades. Y luego, bueno, estamos en el mes de abril y este mes pueden hacer la declaración de las personas físicas, digamos. Este mes es de las personas físicas. Solamente se presenta en abril porque hay muchos que me preguntan, por ejemplo, mi hermana, que se aprovecha de su hermana contadora. Estaba desde enero diciéndome, oye, preséntame mi declaración anual, porque obviamente quería su saldo a favor. Muy bien. Entonces, nos platicarás eso. Sí, entonces, así desde enero me está diciendo yo, es hasta abril, porque si tú lo presentas, o sea, si tú, persona física, lo quieres presentar antes de abril, se da por hecho que, pues, que falleciste. O sea, no se presenta fuera de abril a menos una persona que falleció. Alguna eventualidad. ¿No? Entonces, el periodo para presentarlo es todo abril. Hay años donde el gobierno otorga prórrogas, donde se extiende un poco más este plazo, pero normalmente pues es todo abril. Entonces las personas morales es el mes de marzo, que bueno, acaba de pasar hace unos días, 18 días. Me imagino que, bueno, ya nos platicarás ahorita más adelante si hay todavía oportunidad, ¿no? Me imagino que sí, de hacerla. Pero entonces estamos en tiempo, las personas físicas, y yo soy una persona física, que hay diferentes maneras o regímenes fiscales, ¿no? Se llaman diferentes. Tú puedes ser persona física que tengas un negocio o persona física que trabajas de forma independiente, das tus servicios. Ahorita nos dijiste otro régimen, el reciclo, ¿verdad? El régimen nuevo. Sí. Pero todas esas tienen que hacer declaración. Sí. Y una pregunta básica, también para nuestro auditorio. Si tienes alguna duda, pregunta de verdad, con toda confianza. La declaración anual se tiene que hacer siempre y cuando yo laboré o facturé o trabajé los 12 meses. No, pues es aunque hayas, por ejemplo, si tú te diste de alta en el reciclo y empezaste un negocio. O empezó un negocio en octubre o en junio. No importa que no sea el año completo. Muy bien. O sea, con que hayas estado activo un mes, ya es tu obligación. Hacer esa declaración. Sí, si estás obligado a hacerlo, pues sí es tu obligación. Y para saber, bueno, para que nuestro auditorio sepa si, oye, estoy obligado o no a presentar declaración anual, lo más seguro es que estén obligados, ¿verdad? Porque la mayoría de los regímenes son, no sé, están obligados, pero pueden sacar ellos su opinión de cumplimiento, se llama, o su constancia de situación fiscal, creo, ¿verdad? Ahí vienen las obligaciones que tienen ellos, ¿verdad? Ahí, justamente ahí, e incluso en la opinión de cumplimiento que mencionaste, también si años pasados ellos estuvieron obligados en algún, o sea, por algún motivo, les va, y no presentaron la declaración, les va a aparecer ahí la obligación pendiente. De todos los años que deben, por así decirlo. A lo mejor me estoy adelantando, pero se me viene con eso que dices una pregunta que puede también servir a nuestro auditorio. Si yo estuve en dos regímenes diferentes, o tenía un régimen y luego entré otro, ¿tengo que hacer declaraciones anuales de diferente régimen? Sí, son de diferentes regímenes. Pero es una sola declaración anual que incluye esos regímenes. Sí, en el momento que tú la haces, el portal te da la opción como de elegir los distintos regímenes en los que tributaste y ya ahí lo haces como que todo junto, pero al final te da como acuses diferentes por el régimen. Qué interesante. Entonces, bueno, así como decía tu hermana, no se puede hacer si eres persona física solamente en abril, perdón. Todo abril. Y si eres empresa, tampoco puedes hacerlo antes. No. Todo es en marzo, personas morales. En el plazo. Se puede hacer después, pero no antes. O sea, se puede hacer después, pero ya se considera que lo presentaste pues fuera de tiempo. Y si tuviste alguna cantidad a cargo, o sea, que te dio a pagar, pues si lo presentas fuera del plazo, ya van a aplicar lo que son los recargos. Y en su caso, las actualizaciones, ¿no? Si me atraso, me van a cargar esas cosas. Claro, Sí. El gobierno dice, me debiste pagar en tal fecha, entonces te voy a cargar como un porcentaje o un interés o algo. Un interés, Muy bien, entonces, bueno,
no nos hablamos de la declaración anual. Si estamos dados de alta en Hacienda, vamos a tener que hacerlo. Solamente quisiera preguntarte, bueno, ¿cuáles son los impuestos que declaramos en la declaración anual? Normalmente son, bueno, los impuestos normales que todos podemos conocer un poco son IVA y ISR, pero ¿qué declaramos en la declaración anual? Ok, en la declaración anual solamente se declara el impuesto sobre la renta, que es el ISR, porque como comenté ahorita es un impuesto anual. Entonces en la declaración anual solamente es ISR. El IVA que comentas es un impuesto definitivo, es decir, se presenta cada mes. Ya se da cuenta que cada mes hacemos cuentas el SAT y bueno, el contribuyente, y decimos, me debes, te debo, a favor o a cargo, y ahí muere. Entonces ya el otro mes empezamos desde cero. Digamos que yo pues cobro IVA a mis clientes y me pagan un IVA, y yo también pago IVA de algunas cosas a mis proveedores. Entonces hacemos la diferencia y yo pago. Y ahí muere ese mes. Y ya mes con mes, ya ahí quedó, es definitivo. Y el ISR, como te comentaba, es un impuesto que vas provisionando, que vas ahí haciendo como pequeños... Vas pagando un poquito. Cómodas mensualidades. Cómodas mensualidades. Y ya en el anual es como que ya haces el cálculo real de todos tus ingresos, todos tus gastos, y pues ya ahí te da a favor o en contra. Samantha, vamos a ir entrando a diferentes temas, pero ahorita que estamos ya 18 de abril, si eras una persona moral y ya se te pasó el tiempo, ¿qué puedes hacer? O sea... Presentarla. Presentarla ya. Lo antes posible para que te carguen. No, o sea, sí la puedes presentar después. Claro que si, por ejemplo, pasa de que X tiempo, X cantidad de tiempo, puede pasar un día, puede pasar un mes, puede pasar un año, te puedes hacer acreedor a una multa porque no estás cumpliendo una obligación tuya. Entonces, de entrada, mientras no la presentes y entre más tiempo pase, pues es más probable que te puedan multar por no presentarla. Ahora, si tú la presentas y no te han multado, no te ha llegado ni un requerimiento o nada, y la presentas, pues todo bien ya, no pasa nada. Simplemente si te da a pagar, si te da a cargo, se te va a cobrar pues recargos y actualizaciones, por todo el tiempo que no pagaste cuando debiste haber pagado. Entonces, es el caso de persona moral que cerró la fecha, digamos, el 31, ¿no? De alguna manera. Sí, e igual para las personas físicas si la presentan después del plazo, ¿no? O sea, si la presentan en mayo, junio, etcétera, pues también aplica la misma dinámica de los recargos. Una pregunta todavía con las personas morales. O sea, yo la voy a presentar y dices, presentarla hoy, ya estoy apurado, estoy estresado porque no la he presentado. Y bueno, y es la clásica pregunta, porque algunas personas lo hacen. O sea, ¿vale la pena? O sea, ¿se puede presentar una sola vez la declaración o también hay que le llaman, creo, complementarias? ¿O que haces ajustes después? Sí. No, se puede presentar, pues está la declaración normal, que es la que presentas la primera vez. Y ya las que sigan de ahí se llaman declaraciones complementarias, que es cuando puedes hacer modificaciones. Si hubo alguna situación o algo un error, te faltó algo. Y puedes como que corregirlo. Y la complementaria, la información de la complementaria sustituye a la anterior. Entonces deja sin efectos como todo lo que declaraste anteriormente. En el caso, bueno, la persona moral, ¿hay variación en la forma del cálculo anual y mensual? O sea, sí. Perdón, aquí se nos cayó esto. Sí hay, dependiendo cómo tribute la persona moral. Si la persona moral, por ejemplo, hay personas morales que tributan en reciclo, ellas tributan por flujo de efectivo, que es como tributa una persona física, que es tus ingresos, tus ingresos que efectivamente cobras ese mes, menos tus deducciones, y ya sobre eso se le aplica la tasa, ¿no? Muy bien. Y también hay otras personas morales, por ejemplo las del régimen general de ley, que lo hacen bajo coeficiente, el coeficiente de utilidad, que ese se calcula justamente en la anual, se calcula el nuevo coeficiente que se va a utilizar todo el año que entra. Y este coeficiente es como un estimado, dependiendo de tu resultado en la anual, de esa anual, el SAT te dice, bueno, pues esto es un estimado, es una proyección basado en cómo te fue el año pasado, cómo te va a ir el próximo año. Que a veces eso no es muy justo porque puede que a lo mejor el año pasado me haya ido súper bien y luego, por ejemplo, en el caso que hace años que vino la pandemia, que pues a la mayoría le fue luego súper mal. Sí, así es, y tienes que pagar con resultados del año anterior. Es correcto. Entonces, en las mensuales se utiliza el coeficiente, tus ingresos, le aplicas el coeficiente y a tu resultado, pues ya le sacas la tasa del 30%. Muy bien. Y eso es como mes con mes, y luego ya en la anual ya es como que
todos mis ingresos menos todas mis deducciones autorizadas por el 30% y así. Ok. Bueno, y quisiera hacerte otra pregunta. ¿Tenemos algún incentivo por ser puntuales y presentar a tiempo nuestra declaración anual? ¿O hay un beneficio, digamos? Pues la satisfacción de un trabajo excelente. Ok. Ok, la presentamos a tiempo y listo, ¿verdad? Pero sí. entiendo que si de casualidad te llega a salir un saldo a favor. Ok, sí, como persona física. Ah, bueno, estamos en personas morales, bueno, ahora nos cambiamos a personas físicas. Sí, las personas morales sí no tienen ellos ningún beneficio. Ningún pero las personas físicas existe esto que es la devolución automática. Que es una facilidad, o sea, meramente es una facilidad del gobierno, como un incentivo para, pues, incentivar, a la gente a que la presente, ¿no? Que consiste en que si tú, como persona física, obtienes un saldo a favor de ISR en anual, puedes solicitar la devolución y entra como devolución automática, que significa que el proceso es mucho más rápido, o sea, para... Que te des una idea, una devolución automática puede tardar a lo mejor 2 semanas en que te regresen tu saldo a favor, mientras ya si lo haces por medio de una devolución manual, puede irse hasta 2 meses. Ok, bueno, ahí nos vamos a ir por partes primero. Entonces, bueno, como personas morales no tenemos un incentivo, como persona física, si yo presento antes del 30 de abril o el 30 de abril, si me sale un saldo a favor, tengo esa posibilidad de que me lo devuelvan rapidito. Sí, y sin preguntarte mucho. Ok, entonces yo creo que muchas personas, bueno, o clientes tuyos, me imagino que van a decir, bueno, si tengo un saldo a favor, que pague un poco de más, etcétera, pues es muy interesante poder hacer esa evolución, claro, ¿verdad? Sí, yo siempre, de verdad, les estoy diciendo más justo a los asalariados, porque es la verdad los que lo tienen todavía mucho más fácil que la presenten, o sea, puede que no estén obligados y aún así, pues, vean, no sé, si no están obligados, puede que te des saldo a favor y te lo van a regresar, entonces... pues al final del día yo considero que sí les conviene. Ok, ahí para entenderlo un poquito más, si yo tengo un sueldo, yo trabajo en una empresa, tengo un sueldo, la empresa me descuenta esos impuestos, ¿no? Sí, en cada nómina. Ok, y me quita y me paga mi sueldo normal, ¿no? Neto. Entonces, ¿cómo? Bueno, no estoy obligado a hacer declaración anual, pero me convendría porque la empresa ya me quitó impuestos. Puede que estés obligado y puede que no. Ok, bueno, observación. Como asalariado... por ejemplo, no estás obligado si tus ingresos no superan los 400,000 pesos anuales y tienes un solo patrón. Entonces, si yo, un solo patrón me paga nómina y mis ingresos no superaron los 400,000 pesos anuales, puedo no presentarla y no pasa nada porque no estoy obligada. Pero, aunque no esté obligada, si yo la presento y me sale saldo a favor, pues... Vale. Pero entonces, ¿cuál es el truquito para que nos salga saldo a favor? No, me imagino que, no el truco, sino, me imagino que a mí me descuentan un impuesto, porque yo trabajo como en una empresa, pero durante ese año me imagino que yo hice algunos pagos, ¿verdad? Y esos gastos... Las deducciones personales. Ándale, es lo que quisiera que nos traigas un poquito de eso, o sea, de esas deducciones que hacen que te puedas tener un impuesto a favor, ¿no? Sí. Las deducciones personales, muchas veces, por ejemplo, los asalariados me dicen de que, ay, facturé gasolina, que la televisión, que no sé qué, o sea, lamento decirles, eso pues no les sirve. Eso no, Porque se entiende que los gastos deducibles son los que son indispensables para tu actividad. Y, o sea, tú como asalariado, tu patrón te da todo lo que tú necesitas para realizar tu actividad. En estas deducciones personales, pues como te comentaba ahorita, no entra lo que son así, pues de que la gasolina, que la papelería, que mi televisión, no sé qué. Eso no entra. ¿Por qué? Porque se entiende que tu patrón te va a dar todas las herramientas que tú necesitas para desarrollar tu actividad. Pero el SAT, porque no es tan mala onda como creen, nos dice, pues te doy chance que deduzcas también algunos de tus gastos como persona. O sea, como persona, como individuo. ¿Cuáles son? Son las deducciones personales, que son, por ejemplo, los honorarios médicos, siempre que tú vas al doctor, por ejemplo, si fueras al psicólogo, al psiquiatra, al nutriólogo, todos los que son los servicios médicos entran para las deducciones personales, también los que son, por ejemplo, gastos de seguro médico, aportaciones para el fondo de ahorro, para el retiro. Eso te iba a preguntar, aportaciones para el retiro, sí, siempre y cuando sean con algunas características. Sí, siempre y cuando cumplan planes los personales de retiro, requisitos. Algo así, ¿no? Y también, por ejemplo, las colegiaturas de tus hijos, por ejemplo, también entran. Claro que tienen límites, ¿no?
las colegiaturas, los gastos funerarios, entre otras cositas, los intereses reales hipotecarios también, o sea, son varias cositas que el SAT te dice, te permito que lo deduzcas, pero es hasta el anual. Que, por ejemplo, un asalariado, él no presenta como declaraciones provisionales, ¿no? Entonces, la única declaración que presenta, pues, es en el anual, pero alguien que tuviera actividad empresarial, por ejemplo, un reciclo o una persona física con actividad empresarial, ellos sí presentan provisionales, pero en las provisionales ellos no pueden deducir estos gastos. Son únicamente para el anual. Ok, entonces, pues bueno, qué interesante. Entonces, el SAT, hay ciertas deducciones personales que normalmente en el año hacemos, cuestiones, digo, resumiendo un poquito, tú eres la experta ahí, cuestiones un poco médicas, me imagino, algunas cuestiones de escuela o escolaridad, algún ahorro, como que esas cosas que pagamos, pero hay que pedir factura, comprobante, ¿verdad? Porque luego, oye, yo la pagué, no, pero no pedí. No, sí, y todavía no nomás es pedir factura, de verdad, eso siempre lo repito, es muy importante que el método de pago sea en transferencia o con tarjeta. Si es en efectivo, o sea, olvídate, no va a ser deducible aunque tengas la factura. ¿De no importa la cantidad? No importa la cantidad. Ok. Tiene que ser mis tiempos por ahí, pues, no sé por qué tenía ese mal concepto de que abajo de 2,000 pesos o algo así. pero esto sí, no. Okay. O sea, en este caso sí es siempre con transferencia. Que quede evidencia en tu estado de cuenta, digamos. Pues, sí. Que tú pagaste esa. ¿Puede ser tarjeta de débito? Sí, tarjeta de crédito, débito, nomás que no sea efectivo. Está bien, que quede de alguna manera que amarres tu factura con tu pago. Al SAT no le gusta el efectivo. Entonces, nomás con que no sea en efectivo. Y también es muy importante el uso del CFDI. Muchas personas siempre ponen como gastos en general. ¿Qué se le debe poner? Hay una clave específica. Por ejemplo, para los honorarios médicos es la D01, que son honorarios médicos, gastos hospitalarios y no me acuerdo la última. Si le ponemos gastos en general. Eso también lo hace no deducible. Entonces, muchas veces sí piden factura, pero no cumple esto que te digo. Lo pagan en efectivo, le ponen gastos en general y ya como en la declaración anual, el portal todo lo jala automático, la información o sea, pues ya de entrada no reconoce como deducible estas facturas. Entonces, eso es muy importante. Entonces, de alguna manera, cuando haces tu declaración anual, el SAT ya tiene toda la información, ¿verdad? Sí. Hasta cierto punto. De las facturas que pediste, solicitaste, etcétera, ¿no? Pero obviamente, pues, me imagino que se revisa, se analiza y todo. Sí, claro. Pero bueno, qué importantes consejos nos diste, ¿eh? Porque yo creo que sí cometemos fácilmente ese error de pedir factura y... Sí, la verdad, sí lo veo muy seguido y siempre, o sea, siempre lo estoy repitiendo porque sí, o sea, es muy Entonces tiene que ser la clave particular y siempre pagar con algún medio electrónico de pago, que quede una evidencia de ese nunca en efectivo. Perfecto. Entonces, bueno, nos puede ayudar a que tengamos una devolución, o sea, ¿por qué? Porque nosotros ya pagamos X monto, por si algo, yo pagué 1,000 pesos, pero tuve estos gastos, que estos gastos me hacen que mi impuesto hubiera sido menor porque tengo más gastos, ¿verdad? Exacto, sí, justo porque, por ejemplo, ya seas asalariado o con actividad empresarial, pues tú a lo largo del año tuviste cierta cantidad de ingresos, ¿no? O sea, si eres, por ejemplo, asalariado, que pues normalmente tienes como una nómina fija, se te retiene lo mismo siempre, pero a lo mejor puede que hayas tenido un bono, el aguinaldo, a lo mejor algún ingreso extraordinario a tu nómina, quincenal o semanal o mensual, que ya pues a final de año, dice, tuviste todos estos ingresos y debiste haber pagado tanto de ISR. Pero tenemos estas deducciones personales autorizadas que se le resta a mi base. Entonces ahora, si tuve, por ejemplo, 100,000 pesos de ingreso, sobre esos 100,000 normalmente sería como la base gravable de ISR, pero ahora tengo 20,000 pesos de deducciones personales, entonces ahora en lugar de ser 100,000 mi base gravable va a ser 80,000, entonces pago menos. Va a ser menos ISR, por lo tanto puede que durante todo el año yo haya pagado más de lo que ahora estoy realmente obligada a pagar y es cuando se genera un saldo a favor. Entonces, si yo presento mi declaración a tiempo, meto mis deducciones, todo las hice con transferencia, todo lo hice muy bien, puse el concepto adecuado y me sale a favor, no importa la cantidad que me sale, bueno, una cantidad razonable que me sale a favor, me sale a favor 10,000 pesos o 5,000, 10,000, lo que sea. ¿En 2 semanas te lo regresan a tu cuenta o cómo es? Pues más o menos, o sea... Algo así, digo, suena muy padre, ¿eh? Puede ir un poquito más, un poquito menos. Solamente, ahorita que mencionas lo de las cantidades, abajo de 10,000 pesos, tú puedes presentar tu declaración anual y solicitar tu devolución automática sin tu firma electrónica. O sea, con la pura contraseña, mucha gente no tiene la firma electrónica, mucho más los asalariados. Y aún así, si es abajo de 10,000 pesos, pueden solicitarlo sin problema. Pero ya si es
un centavo, bueno, un peso arriba de 10,000 pesos, tú ya necesitas la fiel. O sea, ya necesitas firmarlo con la firma electrónica. De hecho, justamente otra vez voy a mencionar a mi queridísima hermana. Saludos. Le presenté ya pues su declaración anual, no de tanto que me estuvo diciendo. Y le dio más de 10,000 pesos. Entonces, ella no tenía su fiel. Entonces le dije, buena noticia, te dio tanto a favor. Mala noticia, no lo puedo solicitar porque no tienes la fiel. Entonces, lo que hicimos pues fue, pusimos cita en el SAT y ya, o sea, ya la tramitó la semana pasada. Muy bien. Así que todo bien. Excelente. Entonces, bueno, si es abajo de 10,000 pesos puede ser automático y no ocupas ese requisito adicional. Sí es cierto que a veces los salariados no tienen. Existe, bueno, una pregunta, a lo mejor me estoy yendo un poquito a otro lado. En mi caso me toca ser profesional, digamos, con servicios, pidiendo servicios profesionales como persona física. ¿Existe todavía la modalidad, entonces, me lo pueden regresar o podría yo ese impuesto que tengo a favor acreditarlo? Claro, sí. Tienes la opción. Pero eso depende del régimen, ¿verdad? Depende. Pues aunque es más bien como tú quieras, porque también como asalariado lo puedes poner en compensación. Bueno. Te da varias opciones, ¿no? O lo regresas o dices, bueno, me va a salir a pagar en enero o en febrero, pues de ahí pago. Ajá, sí. Entonces existen las dos maneras. Las digamos. dos, ajá. Pero yo creo que lo más seguro que todos se escoge la otra, ¿verdad? Sí. Entonces de que nos den ese dinero. Pero bueno, qué interesante. Entonces, estamos en tiempo de hacer nuestra declaración anual todavía. Si eres asalariado, trabajas en una empresa, pues es muy importante que valores este tema de la declaración porque puedes recibir un dinero pues a favor a fin de año. Bueno, un poquito después del cierre de año. Yo creo que pues nadie nos queda mal un dinero y sobre todo pues pagamos impuestos y sobre todo es algo justo, ¿no? Porque tú ya pagaste una cantidad de más. Sí, es lo más justo. ¿Y cuándo es recomendable? ¿Qué recomiendas tú que puede ser bueno compensar y cuándo a lo mejor que te devuelvan? Pues yo creo que aquí es meramente como decisión personal de cada quien, pero yo, por ejemplo, tengo clientes que todos los meses les da a pagar ISR, entonces para ellos es como, de todas maneras, el próximo mes me va a dar a pagar, o sea, déjalo a favor y ya lo acreditas ahí. Entonces, pero para un asalariado, pues ahí yo sí les recomendaría que lo pidan a favor. Una vez al año, entonces, ¿qué? Sí, que le pidan la devolución. Por ahí, bueno, si tienes dudas, preguntas, con mucho gusto. No sé también, bueno, me comentaste que a lo mejor podrían algún comentario y alguna pregunta, pero si hay alguna otra pregunta, de verdad, con toda confianza. Aquí me preguntaron, ¿sueldos y salarios son obligados a presentar cada año anual después de que lo hacen por primera vez? Pues no, simplemente si estás obligado ese año. O sea, sí puede que estés obligado un año, puede que el otro año no estés obligado. O sea, no es como algo de que ya la primera vez y ya para toda tu vida, pues no. O sea, depende. Puede que un año no trabajaste, o sea, y ahí pues no estás obligado, ¿no? Muy bien, muy buena pregunta y respuesta. Esta pregunta está interesante. Dice, el SAT me rechazó mi devolución, me pidió que adjunte mis recibos después. ¿Qué tengo que hacer? Aquí es lo que ahorita tú me comentabas que te hacen como una mini auditoría, ¿no? Sí, fíjate, bueno, yo le platicaba en el corte aquí a Samantha que yo he escuchado que a veces estaba ese mito antes, ¿no? Oye, si pides dinero al SAT a favor, te van a mandar auditoría para checar o algo así. Digo... Pues la verdad sí es un mito y sí creo que yo también lo había escuchado y sí creo que es como de la vieja escuela. O al menos, pues sí, yo creo. Sí. Que pues sí te hacen como una mini auditoría, por así decirlo, porque la finalidad de ellos... te están pidiendo información, o sea, la finalidad es que tú compruebes que el saldo que estás solicitando como a favor, que es real, o sea, que no les estás inventando información y les estás pidiendo dinero que no te corresponde. Entonces, mientras tú tengas todo en orden, pues la verdad que el que nada debe, nada teme, por así decirlo. Habría que enviar lo que nos solicitan, ¿no? Sí, que al final del día, por ejemplo, aquí que es, en este caso es una asalariada, te van a pedir pues tus recibos de nómina, a lo mejor que desgloses las retenciones que tuviste, los conceptos de ingreso, cosas así básicas, simplemente como para demostrar que el saldo es real. Muy bien. Y eso, ella lo que tiene que hacer es mandar esa información. Normalmente si todo está bien, bueno, o lo hacen con una experta, pues no debe pasar y no hay problema. Puede pasar, puede que te pidan información adicional, o sea, no hay como si hiciste algo mal o algo que te vayan a pedir, no. O sea, puede que te pidan, ellos están en su derecho de hacerlo. Claro. Y pues como te digo, al final del día, sí, pues el que nada debe, nada teme. Sí, no, muy bien. Entonces, bueno, nos pueden devolver, pero sí, entiendo que el SAT cada día pues está todo más controlado, todo es electrónico, de alguna manera tienen las facturas que tú diste, las facturas que hiciste, de alguna manera está todo, digo, si tú pediste factura en tu escuela,
con un doctor, también le parecen ir a ciertas deducciones. Sí, entiendo, la verdad ¿verdad? que todo lo que está timbrado, o sea, nóminas, facturas de todo tipo, todo está en el SAT. Aparecen ahí. Entonces, a lo mejor si te piden alguna información es porque algo no les cuadra o algo no estaba ahí o algo así, pudiera ser, sí. ¿no? No sé. Por ejemplo, me estoy acordando del caso de un cliente. Este cliente pues tiene una actividad empresarial, pero aparte él es asalariado, o sea, aparte él tiene como su trabajo y yo le presento, él es RIF. Entonces, por parte del RIF, él no está obligado a presentar la declaración anual, pero como sueldos y salarios, sí está obligado. Okay. Sí entra en los casos en los que está obligado. Ya a él le salía de que cada año mucho saldo a favor, o sea, una cantidad pues bastante buena. Entonces, algunos años lo solicitamos como devolución automática y se lo regresaban sin preguntarle nada, o sea, todo bien, pero otros años nos ha pasado que nos piden información extra. Y es porque en su trabajo a él su nómina se la timbran mal. Hay una discrepancia ahí. Sí, a él hazte de cuenta que le ponen ingresos exentos, que los ingresos exentos no se acumulan en la base gravable del ISR. O sea, ingresos que en realidad no son exentos, se los ponen como exentos. Entonces, el programa, el sistema lo reconoce como un ingreso exento, pero ya, y pues ahí le da a favor y todo, pero ya una vez que se manda y lo revisan, pues dicen, oye, este no es un ingreso exento, es un ingreso acumulable. Entonces, por ejemplo, en ese caso, ahí nos piden información adicional, que comprobemos, pues, por qué ese ingreso es exento, que pues en realidad no lo era, y pues, que si no lo es, que volvamos a hacer el cálculo considerando ya esto como un ingreso gravable. Entonces, en cuestiones así que algo no cuadre o algo, te pueden solicitar información adicional. No, pues bueno, muy interesante y cada caso, ¿verdad? Es particular. Yo creo que hay que analizarse y revisarse. Sí, ¿verdad? La verdad que aquí no existe como una receta general, ¿no? Sí, depende mucho también, bueno, quién declara, ¿verdad? La empresa está obligada a declarar los impuestos que nos retuvo, etcétera, ¿no? No sé, bueno, si hubiera una pregunta más, digo, antes de ir ya al breve corte, pero bueno, en general, Samantha, yo creo que es un tema que debemos aprovechar todos, ¿verdad? Como personas físicas y las morales también, ¿no? Sí. Pero las morales también debieron ya haberlo hecho pero no tienen este beneficio que me estás diciendo. No, la devolución automática no. Aquí tengo otra pregunta, dice, me devolvieron menos el año pasado y pagué más ISR. ¿Será por la inflación? Saludos. Pues aquí la verdad no te puedo decir exactamente por qué fue. Como te decía ahorita, pues no hay como una receta escrita, o sea, es muy poca información. Puede ser miles de razones, o sea, tus ingresos, tenías deducciones personales, no tenías. Claro que la inflación puede ahí algo que ver, más que nada, por ejemplo, en los intereses reales hipotecarios, ahí es donde más les pega la inflación. Pero pues sí, no te podría decir con solo con esos datos, ¿verdad? Que están comentando. Muy bien, pues ya estamos en la parte final del programa. Ha sido muy interesante, Samantha, todo lo que hemos platicado, declaraciones anuales para principiantes y muchos temas. Yo creo que nos has aclarado pues mucho el panorama. Qué bueno. La verdad, nos gustaría que, pues digo, ¿qué consejo le darías a alguien que tiene que hacer eso anual? Pues ahorita que imagino que siga todas estas cosas que platicamos ahorita, que se acerque a algún experto, me imagino que lo asesore. Pues sí, lo primero sería que se acerque a un experto, a su contador de confianza. Pero también puede iniciar, o sea, creo que lo primero es como ver si tiene su acceso al portal. Si no tiene contraseña y mucho menos tiene firma electrónica, puede generar su contraseña por medio pues, de una página en internet que se llama www.satid.gov.mx. Ahí ellos pueden poner en Google SatID, SatID, y ahí ellos pueden generar su contraseña. Ya con su contraseña habilitada, ellos ya pueden entrar al portal, pueden checar su opinión de cumplimiento, ver, o sea, si tienen algo pendiente, su constancia de situación fiscal, a qué están obligados. Yo creo que ese es como el punto de partida para saber, pues, qué hacer, ¿no? Y bueno, Samantha, me gustaría que nos platicaras, porque bueno, su contador de confianza, pues yo les recomiendo ampliamente a Samantha que puedan contactarla, la verdad, con toda confianza les va a ayudar a que lleven sus contabilidad al día, sus impuestos al día y todo lo que necesiten, ¿no? Y sobre todo, si les puede salir alguna devolución por ahí a favor. Samantha, ¿dónde te podemos contactar? Platícanos un poquito de tu proyecto Mi Yo Contador, que es para emprendedores y gente que está... Sí, pues la verdad, Mi Yo Contador es una página que tengo, una comunidad que he ido creando, que se enfoca principalmente pues, en los jóvenes. En los jóvenes, y nació pues de una necesidad que vi alrededor de mí, la verdad, pues mis amigos, conocidos, todo como que
los jóvenes en general creo que hay demasiado desconocimiento del tema y considero que es un tema muy fundamental. O sea, es fundamental porque como te comentaba la primera vez que me invitaste, pues todos pagamos impuestos y todos de cierta manera tenemos que hacerlos. Es nuestra obligación pues como mexicanos al final del día. Y pues el hecho que haya tanto desconocimiento en un tema tan importante, pues como que mi misión es esa, como el ir un poquito, pues quitando los tabús que hay al final, pues con todo este tema del SAT, de los impuestos, y dar a entender que pues no es tan difícil como la gente cree, quitar ese miedo, porque creo que también es mucho como el miedo a lo desconocido, ¿sabes? De que no sabes qué es algo y pues ya te da miedo y no quieres ni siquiera saber, pero pues ya que le entiendes un poquito lo básico, pues te vas dando cuenta que a lo mejor y no es tanto, ¿sabes? Ok, no, muy bien, qué interesante, la verdad, que padre esta comunidad, síganlas. ¿Estás en redes sociales, me imagino, en Instagram? Ajá, en Instagram estoy como Mi Yo Contador. Perfecto, y pues ahí pueden seguir a Samantha, ver, me imagino, con tips, consejos. Por ahí también has dado cursos, talleres. Sí, ajá. Eso ha nacido ya después, la verdad, cuando empecé esta cuenta ni me imaginaba, pero ya he ido como evolucionando y ya he impartido algunos cursos sobre, el primer curso se llamó Aprende a tributar y no, sin morir en el intento. Ándale, muy bien. Y ya este último curso que di fue justamente un curso de las declaraciones anuales para los asalariados. Ok. ¿Y lo estás todavía? Bueno, ¿ya empezó? Ya lo di. Fue, ¿ya lo viste, ajá, sí. Fue a finales de marzo. Perfecto. Bueno, pues bueno, sigan a Samantha, de verdad. Tiene diferentes consejos, tips, talleres, cursos. Sí. Y por ahí, un proyecto por ahí que yo sé que lo va a lanzar muy pronto, ¿verdad? La animo mucho. Un proyecto que tiene de un libro también. Sí, pues la verdad que aquí una motivación muy grande ver que tú ya lanzaste el tuyo, porque justamente la última vez que hablamos estábamos como que... Estamos en ese proceso los dos, sí, ¿verdad? Entonces, muchas felicidades. No, gracias, al contrario, Samantha. Algún día yo haré lo mismo. No, vas a ver, digo, sé que el tema fiscal pues cambian algunas cositas, a lo mejor vas a hacer unos ajustes, pero bueno, también felicitarte por todo lo que has logrado, esta comunidad que estás haciendo. Gracias. Y sobre todo tu experiencia y tu maestría, que estás ya terminando. Ya por terminar, sí. Muchas gracias. Perfecto, no, pues la verdad agradecerles a ustedes también, que estén esta tarde con nosotros, gracias por confiar y estar siguiendo aquí la señal de TVD, Primera Plana, y bueno, sobre todo este tema de principios financieros, que hablamos de temas que son generales, que a todos nos hace falta saber un poquito más de temas y principios que nos ayudan a nuestra economía y a nuestras finanzas. Samantha, pues agradecerte de nuevo. ¿Algún comentario final ya para despedirnos? Pues presenten su declaración anual, chicos. Ok, muy bien, sí, estamos en tiempo, si eres persona física, aprovechen y bueno, y aparecen los datos de Samantha, la pueden contactar en @miyocontador. Búsquenla, de verdad, si tienes alguna duda, pregunta, para que ella les apoye. Así que bueno, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias por su atención. Nos vemos el próximo martes, 6 de la tarde. Principios Financieros con Mario Lizola.